Y bueno, y tu otro libro es sobre programación funcional. Sí, muchas similitudes con Manuel, ¿no? Con la escritura de Manuel también que va sobre programación funcional. Y es, Sí, vas. ese libro es un poco, también sigue un poco la idea del segundo, que era presentar un poco el contexto histórico, porque en ese libro lo que yo hago es primero presentar de dónde surge la programación funcional, desde qué momento, del aspecto más teórico. Entonces ahí aparece Alonso Chur con el cálculo lambda sin tipo, y de ahí comienza, ¿no?, la historia, hasta llegar al lenguaje que ocupamos después en el mismo libro, que es Racket, que es un lenguaje, un dialecto de Lisp. Y también ahí ocupo Python, aunque Python fue una incorporación un poco más sugerida por la editorial, ¿no? Pero puede haber sido otro lenguaje, ¿no? Pero sí, es un libro de programación funcional y lo hice porque hay muy pocos libros en español de programación funcional, a menos que tuvieran ese enfoque, ¿no? Que te presentara el cálculo lambda, el aspecto teórico, que es el contexto donde se funda la programación funcional, que la gente más o menos lo entienda, y de ahí saltar a los lenguajes de programación, ya que desde mi punto de vista, muchas veces cuando tú vas directamente a un lenguaje como Haskell, por ejemplo, o Racket, y ya estás construido mentalmente, tu modelo mental en lenguaje imperativo, sin entenderle un poco la idea teórica de lo que es el cálculo lambda, es más complicado, ¿no? Entonces, al final, como comienzo de la parte más de la raíz hacia abajo, ¿no? Creciendo. Mm. Yo recuerdo la única vez de momento que me lancé con Haskell, y fue curiosamente porque me ofrecieron hacer un curso con John Hughes, directamente, que nos iba a explicar en 2 sesiones cómo utilizar Haskell. Y bueno, yo atendía el curso, pero es que, claro, ese hombre o sea, nos contaba cómo empezar directamente a trabajar con Haskell. Y claro, si entras sin tener, como tú has dicho, los conceptos específicamente, pues claro, Haskell trabaja de una forma funcional, pero con todo lo que ello implica. Es decir, cuando ves que Claro. una función declara un parámetro, pero no todos, Mm. y ahí no obtienes resultado porque tampoco lo necesita en ese momento, y se empiezan a meter conceptos como lo de la evaluación perezosa, Curry, Claro. y muchas cosas que te puedes ir perdiendo si no las tienes en mente previamente. Yo considero la lectura del libro de programación funcional como el inicio para tener todas las bases para poder lanzarse ya a cualquier lenguaje. Y porque es que, claro, es como cuando te lanzas a la programación orientada a objetos sin tener en mente alguna de las prácticas o cómo diseñar orientado a objetos. Te puedes perder y terminas haciendo siempre un mal trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, Haskell tiene la particularidad, porque generalmente los lenguajes funcionales hay de dos tipos, ¿no? Si pudiéramos clasificarlo. Y una vez son los lenguajes funcionales con tipado dinámico, o sea, y otros con tipado estático, fuerte como Haskell. Entonces, ese sistema de lenguajes funcionales de tipado estático como Haskell presenta bastante más conceptos, ¿no? O sea, hay una capa sobre ellos que hay que conocer muchos conceptos previamente antes de lanzarse para poder como aprenderlo de manera más amigable, ¿no? Por eso Sí, en el libro yo intenté partir como de lo más simple, ¿no? Como del cálculo lambda ya, de la parte funcional, pero sin tipo.